Shalom, hermanos, pues Dios les bendiga y sea bendecido, ¿verdad? Por donde usted puede escuchar, ya sea por los medios, ¿verdad?, de comunicación o sino también presencialmente. Bueno, pues hoy es un día muy especial, ¿verdad? Porque hemos venido a escuchar la palabra, hemos venido a llenarnos de esa sabiduría que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a continuar con esa serie, ¿verdad?, de Parashot, que estamos cada semana para poder estudiar e indagar más en la palabra del Eterno, ¿verdad? El Eterno tiene en cada capítulo, cada versículo, tiene muchas joyas para nosotros. Solamente que a veces leemos solamente, ¿verdad?, sin poner atención o tal vez sin estudiar la palabra de Dios, pero hoy es un buen día porque el Eterno quiere que aprendamos algo especial. Yo sé que cada vez que nosotros venimos, algo Dios tiene para nosotros. De repente decimos, bueno, esa porción ya la había leído, ya había leído esos capítulos, pero en realidad cuando volvemos a retomar una porción de la Escritura, el Eterno tiene algo nuevo que decirnos a cada uno de nosotros, y por algo es que estamos en este lugar, ¿verdad? La Parashot de esta semana se llama Vayeshev, y esta porción empieza en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, capítulo 37, versículo 1, y está hasta el capítulo 40, versículo 23. Usted vaya buscándolo en su Biblia. Y esta palabra significa se sentó. Hay muchos sinónimos para esta parashá. Por ejemplo, uno de ellos es estableció. Por ejemplo, se paró, se descansó. Pero en realidad su significado de esta parashot de Vayeshev significa se sentó. Ajá. Y bueno, ahorita que estemos estudiando un poco estos versículos, vamos a darnos cuenta por qué lleva este nombre esta porción semanal. Pero vamos a darle primeramente lectura al versículo 1 del capítulo 37. ¿Ya lo tiene? Dice así la bendita palabra. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Bueno, anteriormente estuvimos estudiando, estuvimos también deteniéndonos minuciosamente en el estudio de la vida de Jacob, ¿verdad? En las parashot anteriores se nos explicaban muchos puntos muy importantes sobre este gran personaje. Pero los más sobresalientes de los últimos parashot que estuvimos estudiando fue, por ejemplo, los sueños reveladores que él tuvo, ¿verdad? Se nos explicó cuando él tuvo esa visión de la escalera, cuando los ángeles bajaban, subían, y qué significaba eso. Y, por ejemplo, también algo que sobresale de este personaje fue toda una vida de trabajo, toda una vida de persecución también, porque vemos que desde que él mintió a su padre, fue perseguido, ¿verdad? ¿Por quién fue perseguido? Pues por su hermano Esaú, y vivió huyendo y vivió trabajando. Después llega con su suegro Labán y nuevamente empezó a trabajar, y bueno, en resumidas cuentas, porque yo sé que usted le puso mucha atención a las parashot anterior, pero lo que vemos de eso es que él tuvo una vida, digamos, de continua adrenalina, por así decirlo, porque vivía huyendo, vivía escondiéndose, vivió trabajando por alcanzar algo. Y después de que pasó todas esas cosas, dice que él, cuando regresa a la tierra donde habitó su padre, en la tierra de Canaán, él dijo como que ya trabajé, ya huí, ya me reconcilié con mi hermano. Bueno, es momento de establecerme en un lugar, de descansar, digámoslo en esas palabras. Y entonces cuando él empieza a pensar de ese modo, de decir, bueno, ya hice muchas cosas, ahora
voy a descansar, ahora voy a estar ya en un estado, digamos, de confort, como lo llamamos ahora. Y es cuando suceden acontecimientos importantes que marcaron nuevamente su vida. Pero fue hasta ese momento, porque dicen los sabios, que nosotros a este mundo hemos venido a trabajar, y en muchas áreas. Hemos venido a trabajar secularmente, hemos venido a trabajar y a desarrollarnos con los dones que el Eterno nos ha dado para bendecir a otras personas. Hemos venido a trabajar en nuestro carácter, hemos venido a trabajar con las personas que nos rodean, hemos venido a trabajar predicando a otros lugares, predicando, por ejemplo, por estos medios, ¿verdad?, que el Eterno nos permite estar, Facebook, YouTube, y así se va extendiendo la palabra, pero nunca dejamos de trabajar. Entonces dicen los sabios que cuando él empieza a pensar en descansar o en, digámoslo así, en decir, bueno, yo creo que ya nada más va a pasar en mi vida, es cuando pasa algo. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado algo similar a nosotros? Pensamos como que ya nos pasaron tantas cosas, que hemos pasado de todo, que a lo mejor hasta que hemos pasado persecuciones, que hemos tenido muchos obstáculos, pero de repente pasa algo en nuestra vida. Y se dice, y dicen los que saben, que realmente nosotros aún en la eternidad vamos a trabajar para el Eterno, pero ese trabajo no va a traer cansancio físicamente, sino que ese trabajo es realmente lo que es en el plan original, desarrollarnos en nuestro potencial, en lo que el Eterno nos ha dotado a cada uno de nosotros. Entonces, fíjese, si aún en la eternidad vamos a estar trabajando, que vamos a estar sacando todas las cosas que el Eterno nos ha dado, imagínense en este lugar, no vamos a dejar de hacerlo. Entonces, Jacob, cuando él piensa esto, empiezan a pasar ciertos sucesos que posteriormente vamos a estar indagando sobre él. Pero fíjese que él, cuando tuvo esa revelación de la escalera, él mismo supo lo que significaba, y era que cada día que él subiera un escalón, que fuera subiendo de nivel, iba a haber un obstáculo diferente. Y eso pasa en nuestra vida diaria, y en nuestra vida como servidores del Eterno, y en nuestra vida como iglesia, como hermanos. Cada vez que vamos a avanzar va a haber obstáculos, y esos obstáculos nos van a ayudar a subir aún más. Esos obstáculos nos van a ayudar a crecer y no a detenernos, pero si los tomamos de una manera equivocada, esos obstáculos nos van a detener, nos van a obstaculizar exactamente para no cumplir el propósito que el Eterno tiene para nosotros. Entonces, él supo esa revelación y dice que cada vez que, por ejemplo, cuando vio que los ángeles subían y bajaban, era que así como nosotros subimos, podemos bajar, pero si somos sabios y si atendemos la voz de Dios, en lugar de bajar, vamos a estar subiendo. Poco a poco, pero dar pasos firmes. Dice algo importante, y se dice que lo importante no es llegar a un lugar, porque todos podemos, por ejemplo, estar sirviendo en una iglesia, sirviendo en una obra. Muchas personas lo podemos hacer, pero ¿sabe cuál es lo difícil? Es permanecer en ese lugar. No es fácil permanecer porque van a venir obstáculos, van a venir pruebas. Imagínese que usted a la edad, no sé, 80 años, usted pueda decir, bueno, pues ya tuve mis hijos, tuve mis nietos, serví a Dios, tuve una obra y ya, hasta aquí se acabó. Si el Eterno lo va a llevar a su presencia, a lo mejor y sí, pero si aún está en este lugar, quiere decir que aún tiene algo especial usted que hacer en esta tierra. Entonces, cuando Jacob, él piensa eso, es cuando viene esa gran prueba. Ahora bien, durante estos versículos vemos muchos acontecimientos, pero uno de ellos es la vida de su hijo José, ¿verdad? Y todos conocemos todo lo que pasó José. También hubo pruebas, hubo ciertas dificultades con sus hermanos, pero esa fue una prueba que Jacob tuvo que enfrentar
y mover quizás ese estado en el que él estaba o en el que pretendía estar, para que viniera, digamos, a sacudir su vida algo. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado algo así? Estamos tranquilos y si no pasa nada, entonces es cuando debemos de estar más alertas, porque no está pasando nada exactamente. Pero cuando vienen esos, digamos, esos movimientos bruscos, es para activarnos, para seguir trabajando y para seguir con nuestro propósito aquí. De José podemos saber muchas cosas, y digo, usted que ya ha leído la palabra del Eterno, sabe que José pues era odiado por sus hermanos, ¿verdad? Era aborrecido, se dice que ellos no tenían ninguna palabra amable para él. Pero ¿de dónde surgió ese rencor, ese odio o esa rencilla? Bueno, fue porque Jacob, dice la escritura que él le amaba más. Pero realmente cuando nosotros indagamos y nosotros estudiamos esa porción, hay motivos por los cuales él pasaba más tiempo con su hijo. Uno de ellos se dice que Jacob enseñaba a todos sus hijos, enseñaba la Torá. Pero este José fue el que más le ponía atención. O sea, que José llegó a ser su discípulo de Jacob. Él enseñaba esos grandes secretos que cuando él iba a la yeshiva, cuando iba a capacitarse, iba a estudiar la Torah, él dice que llegaba con sus hijos y le compartía, pero tenía una porción especial para José, porque José era el que más le ponía atención, se involucraba más con su padre. Ahora bien, nosotros como papás, bueno, yo tengo una hija solamente, pero aquellos papás que tienen muchos hijos pueden decir, y todos, y he escuchado a la mayoría de papás que dicen, yo a todos mis hijos los amo igual. Y puede ser que sí sea cierto que a todos sus hijos usted los ama igual o de la misma forma, sea la cantidad de hijos que tenga, pero sabe que hay hijos con los que usted tiene más afinidad, con los que usted puede dialogar mucho mejor, y ese hijo le va a saber escuchar. Y digo, el amor puede repartirlo entre todos sus hijos, pero realmente sí, como padres, yo creo que sí hay con ciertos hijos que hay esa conexión, pues eso le pasaba a Jacob. Él sentía más afinidad con José por lo que él hacía, por la obediencia que él tenía. Entonces ellos empezaron a ver como un obstáculo a José, y como que lo veían privilegiado. Y luego, cuando estaban todo el asunto de que ellos no le podían hablar amablemente y eso, llega la grande idea de Jacob en ponerle una prenda, una vestimenta que los distinguiera, ¿verdad? Y en la escritura se dice que era una túnica de colores, aunque realmente hay escritos que dicen que era una camisa con mangas, que representaba, digámoslo así, que él no podía hacer esos trabajos pesados o manuales. Entonces los hermanos, se dice que ellos empezaron a encelarse demasiado contra él, y entonces ellos planean desaparecerlo. Y bueno, primero planearon de plano matarle, ¿verdad? Y ya después vemos toda la historia y todo lo que va aconteciendo. Pero esto nos lleva a comprender muchas cosas de la vida de Jacob. En primera, que él sentía esa afinidad con su hijo, porque él sabía que su hijo había tenido también, no sé si usted recuerda, y si usted que ha leído la palabra, recuerda esos 2 sueños reveladores que José tuvo. Entonces, cuando él los cuenta a los hermanos, él pensaba que de esa forma sus hermanos le iban a aceptar con agrado. Digamos que como él sabía que era aborrecido por ellos, cuando él se los cuenta, él dice, así me voy a ganar como el aprecio de mis hermanos. Pero cuando él se los cuenta, se da cuenta realmente que fue todo lo contrario, porque entonces lo tacharon de que, pues de presumido, de que, poco tú vas a gobernar sobre de nosotros. No lo vieron de esa forma. Mas sin en cambio, Jacob sabía que esos sueños decían mucho de lo que iba a ser José.
Entonces, ¿esto qué nos enseña a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido planes, hemos tenido visiones y no los hemos compartido con personas correctas? Con personas que van a impulsarnos a crecer, con personas que van a impulsarnos, por ejemplo, en oración, nos van a apoyar. ¿Cuántas veces hemos compartido esos sueños, esas metas que tenemos, y luego las mismas personas dicen, pero es que no lo va a lograr, pero es que ¿cómo él va a hacer esto? Es que no tiene estos recursos, no tiene la capacidad de hacer esto. ¿Cómo es que esta persona va a estar en un nivel más alto? Entonces esto nos enseña nuevamente a cada uno de nosotros que cuando nosotros tengamos esos sueños, cuando Dios nos hable, cuando Dios nos permita tener visión de algo que vamos a hacer, nosotros debemos de acercarnos con las personas correctas, porque esas personas correctas van a orar por nosotros. Esas personas correctas no van a decir cosas negativas en contra de los planes que el Eterno tiene para nosotros. O es más, cuando nosotros queremos emprender un negocio, cuando nosotros queremos hacer algo secular, debemos de saber a quién nos vamos a acercar, quién va a edificar, en este caso, nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros lo contamos a cualquier persona, ¿qué va a pasar? Hasta esas palabras, en lugar de impulsarnos, van a venir como maldiciones a nuestra vida. Entonces debemos de tener prudencia. Ahora, está claro que en la vida de José era muy chico, ¿verdad? Era muy chico cuando le sucedieron muchas cosas y su grado de prudencia no era muy grande, porque por lo mismo joven que estaba. Entonces él empezó a contar esas revelaciones que el Eterno le había dado, y es cuando causa más enojo, más envidia, más coraje de sus hermanos, y en lugar de que sus hermanos lo vieran con agrado, le causó más envidia. Entonces eso debemos de aprenderlo nosotros, debemos de saber hablar lo que es prudente con las personas correctas. Ahora, ¿cómo nos vamos a ir dando cuenta de cómo hablar las cosas? Bueno, el mismo Eterno nos va a dar esa sabiduría. No debemos de ser imprudentes, ni debemos de decir cosas a la ligera. Debemos de estar haciendo las cosas correctamente, de un modo que también los demás nos entiendan. Se dice que, bueno, a continuación les voy a dar uno de los ejemplos por los cuales Jacob se sentía muy, digamos, tenía más afinidad con este José, por ciertas cosas que le ocurrieron a él y que entonces también José estaba viviendo o iba a vivir. Entonces por eso sentía cierta afinidad con él, pero le voy a compartir algunas. Dice que Jacob nació circunciso y José también. Una de las cosas que también compartieron igual, dice que la madre de Jacob fue estéril al principio y la madre de José también fue estéril al principio. De hecho, dicen los sabios y señalan que ambos hijos nacieron como resultado de un milagro. Entonces los dos fueron de esa misma forma. Se dice que el hermano de Jacob lo odiaba, y con José pasaba lo mismo, sus hermanos lo odiaban. El hermano de Jacob intentó matarlo, los hermanos de José también intentaron hacerlo. Jacob se hizo rico y también José se hizo rico en una tierra extranjera. Jacob tuvo hijos en un país extranjero y José también los tuvo. Jacob era acompañado por ángeles, José también. Jacob fue bendecido por un sueño, que fue el de la escalera, ¿verdad? Y dice que José fue promocionado por interpretar los sueños. El suegro de Jacob fue bendecido por medio de él. Hace un momento estábamos recordando un poco, ¿verdad?, de su suegro Labán. Dice que el suegro de José, Potifar, también lo fue. Ambos viajaron a Egipto
y los dos viajaron a Egipto. Y dice que Jacob pidió a sus hijos sacar sus restos de Egipto, lo igual que fue José. Ambos murieron en Egipto, pero los dos pidieron, por ejemplo en este caso Jacob le pidió a su hermano, José le pidió a sus hermanos que lo sacaran de ese lugar. Jacob amó a José porque había previsto a través de una profecía que José estaba destinado a ser una gran persona. José conocía la Torá y su padre le impartía más conocimiento y le compartía más revelaciones. Le transmitía todas las leyes que había estudiado. Jacob lo diferenció con esa vestimenta especial. Y la Ruach HaKodesh lo acompañaba en todo momento desde su juventud. Ahora vemos algo similar que tenían, que aún a pesar de que ellos no estaban, digamos, así que en un lugar, por ejemplo, su suegro de Jacob, vemos que practicaba mucho la idolatría, y por ejemplo en este caso José estaba en un país donde se practicaba mucho la idolatría. Ellos no se dejaron convencer por eso. Algo que los diferenció o algo que los unió también fue que ellos se apartaron al 100% para el Creador. O sea, ellos, aunque estaban en otro lugar, ellos no se hicieron a las costumbres de otras personas, sino que ellos sabían que el Eterno estaba con ellos y ellos querían de cierta forma estar en santidad para con Él. Entonces vemos algo también en la prueba, en la prueba de este José. De hecho, en el capítulo 39 de este libro, vemos cómo es que viene una prueba, ¿verdad?, para José. ¿A través de quién? De la esposa de Potifar. Y se dice que, ¿sabe cuánto tiempo duró esa mujer persuadiéndolo? Dice que 3 veces al día, y 3 veces al día se cambiaba de ropa y hacía todo lo posible porque él cayera en sus manos. O sea, era una mujer perseverante, porque un año completo, todos los días, 3 veces al día. Y dice que hasta que en un momento su semblante decayó de esta mujer. Y sus amigas le preguntaban, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Pues tienes todo, estás aquí, tienes sirvientes, tienes todo, no podrías desear nada. Pero ella les contesta, las invita a, en este caso, su lugar donde vivía. Y cuando ven a José, dice que era su luz tan grande que ellas se sorprendieron y ellas supieron que el motivo de su tristeza era porque ella podía haber adquirido todo, menos a José. Y José, sabemos, a lo largo de esta escritura, sabemos que él se guardó, primeramente porque le temía al Eterno. O sea, era un temor reverente al Creador y decía, no puedo hacer esto porque no le agrada a Dios. Sabe que ese pecado de la inmoralidad es muy aborrecido por el Eterno y él quería guardarse de eso. Pero también sabe por qué, porque era un hombre muy leal, y era muy agradecido, y en este caso con Potifar, y Potifar le entregó todas las cosas, dijo, mira, todo, o sea, no se te va a negar nada, pero esta es mi esposa. Entonces dice que él ni siquiera miraba a su esposa de Potifar, ni siquiera con los ojos, o sea, ni por amabilidad, nada, o sea, él prácticamente volteaba a otro lado y no la veía. Y ella estaba perseverando y perseverando y perseverando porque le gustaba mucho, se había enamorado de esa belleza de José y de esa sabiduría que él tenía. Entonces se dice que cuando ella ya se cansa de persuadirlo y tiene un encuentro con él, porque en ese momento había una fiesta que ellos hacían, entonces él va, Potifar se va y se queda la esposa, y es cuando José se queda a atender algunos negocios de Potifar, y entonces esta mujer encuentra ese momento para persuadirlo aún más, y entonces es cuando empieza a pasar una serie de eventos, que es cuando ella se acerca a él, lo seduce, y hay hay escritos que dicen que cuando
Él estaba, digámoslo así, a punto de ser debilitado. Se dice que por su mente pasó la voz de su padre y la voz de su madre, que le decían que si él caía en ese pecado de inmoralidad, que entonces iba a costar, digámoslo así, todo lo que iba a pasar en su proceso, ya como el rey. Entonces, cuando él tiene esa visión, que obviamente fue permitida por el creador del universo, dice que de inmediato él reacciona. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en momentos difíciles, verdad? Que a lo mejor decimos, nos hemos guardado, hemos estado perseverando, hemos estado guardándonos, pero de repente nos descuidamos un poco y viene una tentación a nuestra vida. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso en nuestra mente? Si yo hago esto, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias voy a tener? Si todavía está esa voz en nuestra vida y en nuestra conciencia, es que nuestra conciencia está activa. Si ya de plano uno practica el pecado deliberadamente, es que nuestra conciencia ya está cauterizada. Pero si aún hay una voz que dice, no digas malas palabras, no te contamines con tus labios, no maldigas a las demás personas, no te contamines con maldecir. Si por nuestra conciencia o nuestra mente ha pasado no hables mal de esta persona, no practiques la shonara, ¿verdad? La inclinación mala. No hagas esto porque vas a perder tu santidad, vas a perder los privilegios con Dios, porque mire, un momento así es tan corto para pecar en cualquier área, pero imagínense cuánto dura una consecuencia por haber pecado en esa área. O sea, a veces se nos hace tan fácil, o podemos excusarnos y decir, nadie hay perfecto en esta vida, o nadie hay perfecto en esta tierra, pero realmente la consecuencia no es así tan fácil. Puede durar años enteros en que nosotros podamos estar viviendo esa consecuencia. Hay veces que nosotros estamos ya en el ministerio y de repente viene una tentación, llámese la que sea, dinero, llámese poder, vanagloria, hay muchas cosas, y nos dejamos llevar por eso. Eso nos va a costar esa santidad y estar en la presencia de Dios, porque creemos y sabemos. Y si hemos leído la palabra, se dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y lo que más debemos de procurar en nuestra vida es la santidad. José procuraba su santidad, procuraba no pecar porque sabía que el Eterno estaba con él, que donde él estaba, el Eterno lo resguardaba, el Eterno lo hacía crecer. Potifar y todas las personas que estuvieron alrededor de él sabían que donde él se establecía, donde él estaba, caía bendición. Así es como nosotros debemos de estar también, ¿verdad? Donde nosotros nos paremos, llámese en una casa, en una familia, en una congregación, con los vecinos, nosotros debemos de ser esa bendición para ellos. Debemos de ser esa luz. Acabamos de pasar una fiesta muy importante que fue y es la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Es la fiesta de las luces. Y usted se da cuenta que cada día se prende una luz, se añade una luz, ¿verdad? Se prende una, se añade una. Al otro día se prende una, se añade una. Eso también significa que cada día nosotros debemos añadir luz a nuestra vida. Cada día debemos de añadir. ¿Y cómo vamos a añadir esa luz a nuestra vida? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la presencia de Dios, por medio de conocerle a Él, por medio de nosotros estar viviendo de la manera que el Eterno le agrada. Porque si nosotros vivimos de esa manera, Él no se va a ir de nuestro lado, Él va a permanecer ahí. Y con José pasó ahí, porque dice en el versículo, le voy a invitar, que es en el capítulo 39, versículo 2. Y este versículo es tan corto, pero dice tantas cosas, que dice, mas el Eterno estaba con José. Ahí vamos a dejarle ahí primero. El Eterno estaba con José. Nosotros podemos decir que Dios está con nosotros, porque si Dios está con nosotros,
nosotros nos vamos a comportar de una forma que le agrada al Eterno. Si Dios está con nosotros, donde quiera que estemos, en la persecución que estemos, el Eterno nos va a dar la salida, nos va a dar el discernimiento y nos va a dar la sabiduría correcta que necesitamos en ese momento para salir de todo lo que nos está obstruyendo. Ahorita estamos en un mundo donde su confianza quizá está en una vacuna, donde quizá su confianza está en el gobierno, donde su confianza quizás está en muchos lados, menos donde debe de estar. Porque aún a pesar de que estamos en este mundo donde está un movimiento global en cuanto a la inseguridad, temores, enfermedad, mortandad, aún a pesar de eso, aún estando en este mundo así, si el Eterno está con nosotros, nada va a pasarnos. Y si aún nos pasara, el Eterno tiene un propósito para nosotros. ¿Qué es lo más grave que nos puede pasar? Dígame usted póngase a pensar en eso, porque a veces, ¿sabe qué es lo que ocasiona el temor? Nos bloquea, como que no vemos más allá, no vemos más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Pero ¿qué es lo más grave que nos puede traer esta pandemia? ¿Cuántos hemos sido prosperados en medio de esta pandemia? ¿Usted tiene alimentos? ¿Tiene un trabajo? ¿Qué se ha comprado? ¿Ha cambiado de carro? Quiere decir que usted va a ser prosperado aún a pesar de la pandemia y de llámese como se llame. Así como José dice que el Eterno estaba con José y fue varón próspero, fue una persona próspera. Y la prosperidad no siempre tiene que ver con tener muchas ganancias. La prosperidad tiene que ver con que usted tenga lo que usted necesita y que pueda compartir a alguien más. Esa es prosperidad, que usted sepa gozar de las bendiciones que el Eterno tiene para usted. Entonces, hoy en resumen, usted puede tomar muchas cosas y muchos puntos importantes. Uno es que en este mundo vamos a venir y hemos venido para trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Y que debemos de ser personas que den frutos, que estén ahí, estén prosperando, ¿verdad? También podemos tomar otro punto especial, es que en la cuestión de José, que él se guardó en santidad. Él sabía que el Eterno estaba con él. Él se guardó porque nosotros sabemos que digamos así, la definición de temor a Dios no es tenerle miedo, ¿verdad? Es saber que Él está en todos lados, donde nosotros vayamos, Él está ahí y Él nos está viendo cómo hablamos, cómo nos conducimos, qué tanto aprendemos y qué tanto ponemos en práctica, porque aprender, yo creo que podemos aprender mucho, pero ¿cuánto hemos puesto en práctica? El Eterno lo ve todo. Entonces, vamos a tomar esta porción de esta parashot semanal. Espero que sea de una gran bendición para cada uno de ustedes y me despido. Shalom.